Con uno de los grandes temas de la jornada, probablemente el más importante de hoy y de acá en adelante hasta marzo, hasta que llegue el momento de saber si se posterga o no ese nuevo vencimiento del pago de la deuda. Sumamos a nuestra mesa a Flor Barragán. Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y qué optimista que decís que hasta marzo vamos a hablar de este tema, porque te diría que los próximos 10 años. No, hasta marzo de la reunión de hoy. Sí. Hasta marzo de la reunión de hoy. El reto ya sabemos que es una deuda que se contrajo a largo plazo, a muy largo plazo y que le va a costar muy caro a la Argentina. Así es, una década es que vamos a estar hablando, una década como mínimo, es que vamos a estar hablando del FMI porque justamente se busca este acuerdo a 10 años, que es lo que el fondo te da, o sea, te da esta receta que ya tiene entre sus acuerdos, un acuerdo a 10 años. Argentina pide más años para poder pagar esta deuda, pero en principio todavía no está ese programa para poder renegociar a largo plazo. Si te parece, podemos repasar de qué se va a hablar en esta famosa reunión de la que venimos hablando mucho de la reunión, no sabemos mucho más, que van a contar detalles. Bueno, ¿cuáles son esos detalles? Así es, y para eso tenemos una placa para ir comentando con Naz acá en la mesa, que es esto de los criterios de desempeño para el FMI. De eso está hablando el Ministerio de Economía. Estos 3 puntos son justamente los que están en disputa entre el Ministerio de Economía y entre el Fondo Monetario Internacional. Son los criterios con los que te van a ir evaluando y en donde hay distintos puntos, o sea, distintos números. Argentina diciendo, quiero llegar a esta meta en este tiempo, y el FMI diciendo, quiero que llegues en menor tiempo. Claro. Así es. Y bueno, arrancamos entonces. El primero tiene que ver con la evolución de las reservas internacionales, que es justamente qué pasa en el Banco Central, los dólares que hay en el Banco Central. Que ahí el Fondo Monetario, ¿qué es lo que quiere? Obviamente que acumules dólares, porque en algún momento le vas a tener que devolver la deuda en dólares, la más grande que alguna vez dio el Fondo Monetario, entonces quiere que acumules unas reservas que en un año, 2021, el Banco Central acumuló casi nada de reservas en un contexto donde tuviste récord de exportaciones. 2021 fue un año muy bueno para las exportaciones, récord del precio de los commodities, y ahí entonces un punto, digamos, si fuera un semáforo estaría la luz roja ahí en tema de reservas internacionales. Sí, hay que tener en cuenta también, Flor, que tras la debilidad del Banco Central hay que sumarle que con el acuerdo firmado por el expresidente Mauricio Macri, este año 2022 y el año que viene, 2023, habría que pagar alrededor de 40.000 millones de dólares sacados de la reserva del Banco Central, digamos, para dimensionar cuál sería la situación cambiaria financiera en la que estaríamos con el acuerdo anterior y por qué busca renegociarse, y entender la importancia, por qué es tan trascendente no solamente esta reunión, sino todo el camino que se viene renegociando, ¿no? Les hago un paréntesis antes de seguir con el último. ¿Cuál sería la explicación para entender por qué está ese semáforo en rojo? ¿Por qué las reservas, a pesar de todo lo que se vendió y de las cifras récord, si se quiere, que se pueda llegar a haber conseguido el año pasado, no se vio reflejada en esas reservas? Y por un lado tenés que el año pasado, en 2021, se pagó deuda, empezaste a pagar también deuda que ya tenías con organismos internacionales, se le pagó al FMI también, por ahí se te fueron algunos dólares. Otros dólares se te fueron con el crecimiento, digamos. Argentina va a cerrar un año con un crecimiento de alrededor del 10% del PBI. Cuando el PBI crece, necesitas importar más. O sea, así como exportas más, también necesitas importar, porque la industria necesita insumos, bueno, el campo necesita insumos, todos necesitan insumos, la gente tiene un poquito más de poder adquisitivo y viaja, entonces necesitas dólares también para turismo. Y bueno, entonces tenés eso, pago de deudas, tenés crecimiento y tenés, acordate, la brecha cambiaria, esta brecha de casi, te diría, el 100% ya entre el dólar paralelo y el dólar oficial, que lo que te hace es incentivarte que vos importes. Un empresario hoy importa a 100 pesos o 105, pero digo, el dólar mayorista es muy barato, entonces dicen, bueno, vamos a importar todo lo que podamos, y al contrario, con la brecha al exportador le cuesta liquidar, porque dice, ¿qué va a pasar con el dólar si el paralelo está ahí? Bueno, por eso estos son algunos motivos por los cuales te costó acumular reservas. Sí, la intervención cambiaria también, ¿no? La intervención para controlar al dólar oficial, para controlar por el contado con líquido el MEP, bueno, tiene sus cosas buenas, pero también tiene su costo, ¿no? Como es justamente que se vayan drenando las reservas del Banco Central y que quede al fin y al cabo, por más esfuerzo, por más cotizaciones altas de los commodities, por más aumento de las exportaciones, en este momento que llega un Banco Central, como decía Flor, con la alerta roja.
Vamos a seguir con el tercer ítem que está en esta placa. Así es, sí. Segundo ítem también de qué se va a hablar hoy en la reunión Martín Guzmán, gobernadores, es esto, de la baja de la emisión monetaria. ¿Qué te está pidiendo el fondo? Deja de emitir, porque el fondo te dice si emitís, generás inflación, se te va a la brecha, aumenta la brecha cambiaria, bueno, todos los problemas que ya conocemos, pero ¿qué pasa? Si vos dejás de emitir, por un lado sí, podés controlar todos los problemas que te trae la emisión, pero a la vez cómo financiás el gasto del Estado, que hoy tenés déficit fiscal, por más que haya bajado muchísimo. Entonces ahí está otra disputa. ¿Cómo vas a financiar el déficit? ¿Lo financiás con emisión, con endeudamiento con organismos multilaterales, con el Banco Central, con la ANSES? ¿Cómo financias ese déficit? Es otra de las cuestiones que están ahí entre el gobierno y el FMI. Y bueno, si te parece, pasamos al tercero, que tiene que ver con esto, el sendero de la reducción del déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Llévamelo al llano, las dos. A ver. Van a tener una tarea difícil hoy. Yo me voy a poner casi del otro lado, del lado del espectador. Quiero que me bajen al llano esto. Bien. Bueno, déficit fiscal, digamos, la diferencia entre lo que recaudas y lo que gastas. Si el Estado gasta más de lo que recauda, tiene déficit fiscal. Es la situación que ocurre hoy en día. El FMI justamente, ¿qué es lo que quiere? Que no tengas, al contrario, que tengas superávit fiscal, y por eso lo que le dice es reducí más rápido tu déficit fiscal. Te diría que este es el punto más caliente en la negociación, que está Washington ahí diciendo, dudo de tus planes para reducir el déficit fiscal, dudo de cómo lo vas a financiar, y entonces ese punto también es central en la negociación. Claro, Gaby, a ver, el punto crucial no es tanto por ahí bajar el déficit fiscal, sino más bien cómo financiarlo. Es decir, bueno, ¿cómo haces para reducir esta brecha entre los ingresos y los gastos? A través de un ajuste del gasto público, que es lo que el Fondo Monetario General, en términos generales, promueve, pero la Argentina dice no queremos llegar a eso porque estamos en un contexto de crecimiento económico y no queremos generar una actividad, un periodo contractivo de la economía. Haces una reforma impositiva en donde de repente recaudes más para quienes pueden pagar más y recaudes menos para quienes puedes pagar menos. Apostás al crecimiento económico. Bueno, lo que la Argentina dice es nosotros apostamos que vamos a financiar este déficit a partir del crecimiento. La economía argentina va a crecer, vamos a recaudar más y eso va a hacer que la brecha de a poco, paulatinamente, a través de los años se pueda cerrar. Es una propuesta interesante, pero también es cierto que es innovadora. Es decir, no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin un ajuste. Entonces, en términos históricos, quiero decir, no ha pasado. Entonces, porque en algún punto es lo que siempre ha pedido el Fondo Monetario. Es lo que siempre pide, exactamente, es la historia del Fondo Monetario. Cuando se contrae esta deuda con el gobierno anterior, lo primero que se ve es justamente eso, es el ajuste que señales de ajuste. Bueno, entonces ahora está en el poder del gobierno, también en la espalda del gobierno, para ver justamente cómo hacer para llegar a un punto médico. Bueno, básicamente lo mismo. Estamos como una suerte de enfermedad con el Fondo Monetario. Un punto medio, ¿no? Cómo hacer para no ajustar, pero al mismo tiempo reducir este déficit fiscal. Yo recién les hablaba de marzo, porque en marzo es el primer vencimiento que se acerca. ¿Cómo podemos, digamos, saber? En realidad no es como podemos saber porque tenemos que ver qué pasa hoy, ¿no? Y qué pasa de acá en adelante para saber si se vence o si se posterga ese vencimiento. Pero ¿cuáles son los vencimientos que tienen por delante? Y conocer los montos de los que tenemos que hablar. Bueno, justamente para eso tenemos otra imagen que la podemos, mira, lo pedís, lo tenés bien detallado. Yo les dije que iban a entrar en una jornada difícil, que me iban a explicar todo. No, pero por favor. Fíjate vos, 45.000 millones de dólares es el monto total del préstamo otorgado al expresidente Mauricio Macri. Iba a ser de 57.000 millones, recordemos esto. El grifo finalmente se corta por decisión a los 45.000 millones. Y fíjate cómo están distribuidos los vencimientos. 19.000 millones de dólares para todo 2022, algo imposible de pagar para la Argentina, pero en el corto plazo comenzamos a tener en enero 750 millones de dólares, o sea, ya esto es lo que tendremos que pagar este mes, en caso de no llegar a un acuerdo con el organismo, 380 millones de dólares para febrero y 2.900 millones de dólares para marzo, Gaby, y acá está el vencimiento más abultado, lo que te decíamos hace unos minutos. Esto, más sumado a los vencimientos con el Club de París, bueno, de repente se hace un vencimiento muy grande que Argentina efectivamente no puede llevar adelante. Por eso es importante que antes de marzo haya acuerdo. Hace un rato le decía a NASA la importancia de, entre comillas, la foto de los gobernadores con Martín Guzmán, pero que va más allá de la foto, que es realmente encontrar un consenso de fondo. En un ratito quiero que las dos nos expliquen a todos qué pasa si se llega a un acuerdo primero dentro de Argentina para ir a renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y qué pasa si finalmente no se encuentra ese acuerdo interno. En un ratito seguimos hablando de eso, ahora vamos con más información junto a Diana.